El feminismo tiene hoy un feroz adversario ideológico que lo desmiente en todas y cada una de sus premisas. Un contrincante cruel que refuta sin piedad todos sus argumentos. El feminismo tiene hoy un némesis llamado feminismo. El feminismo actual es desmentido total y completamente por el verdadero feminismo a través de la historia. Paso a desarrollar. Muchas veces habremos escuchado, dado el nivel de ignorancia que predomina en esta era, que los hombres no podemos hablar de feminismo. Los hombres no podemos hablar de feminismo. Esta es una premisa icónica del feminismo hoy. Si no tenés útero, no opines. Si sos varón, no podés participar de nuestras marchas. Y, mi favorita, el feminismo es un movimiento de mujeres para mujeres, entre tantas otras frases dignas de un elevado nivel de ignorancia colectiva. Sin embargo, esta premisa contradice terminantemente al propio origen del feminismo que se dio gracias a la obra de un hombre. François Poulain de La Barre fue un filósofo y escritor francés considerado el padre del feminismo. Fue con su obra de la igualdad de los sexos, de 1676, que nació la primera ola del feminismo. Por ende, ¿podemos los hombres hablar de feminismo? Bueno, si los hombres no hubiéramos hablado del feminismo, el feminismo no existiría. Y les pido que tengamos un poquito de sensatez histórica. ¿De dónde va a surgir el feminismo en una época en la que la opinión de las mujeres no era tenida en cuenta? Es evidente e históricamente observable que el hombre ha tenido un rol fundamental en la creación y en la militancia del movimiento feminista. Y esto me lleva al siguiente punto. Hemos sido testigos del vandalismo provocado por grupos feministas en las instituciones religiosas. Las feministas son fervientes opositoras al conservadurismo, a la religiosidad y por sobre todas las cosas a la Iglesia como institución. Para ellas, la Iglesia es el principal enemigo de las mujeres y particularmente de la doctrina feminista. Sucede que esto también contradice categóricamente los orígenes del propio feminismo, ya que el mencionado padre del feminismo fue también un sacerdote católico. La teóloga y predicadora británica Anne Hutchinson fue también una precursora del feminismo allá por el 1600, así como lo fueron en la Edad Media, por ejemplo, la escritora cristiana Juliana de Norwich y la escritora, teóloga y monja Santa Hildegarda de Bingen. Esta última protofeminista considerada por muchos expertos como la madre de la historia natural. Atención. No, la historia demuestra que la Iglesia no es la enemiga del feminismo. La historia nos demuestra también que el hombre tampoco es el enemigo del feminismo. Y ahora voy a pasar a desmentir el tercer supuesto enemigo del feminismo. Bajo las premisas anticapitalistas absolutamente falsas y de un nivel de ignorancia superlativo, el feminismo le ha declarado la guerra al liberalismo, o neoliberalismo como le llaman, acusando a esta ideología de oprimir a la mujer.
No obstante, la historia del feminismo también desmiente esta premisa. Fue el filósofo liberal John Stuart Mill quien ayudó a dar voces a las mujeres cuando no la tenían, quien luchó por el sufragio femenino, quien nos enseñó que no se puede justificar la desigualdad entre sexos porque no existe evidencia para determinar que la naturaleza de la mujer sea diferente de la del hombre. Fue John Stuart Mill, filósofo liberal. Fue la liberal Mary Wollstonecraft la que en 1792 escribió un ensayo llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer, manifestando que la mujer era tratada como una especie de ser subordinado y no como parte de la especie humana. Fue el mismísimo Friedrich Hayek quien nos enseñó que se debe luchar por la igualdad formal y contra toda discriminación basada en el origen social, la nacionalidad, la raza, el credo y el sexo. El propio surgimiento del feminismo y del protofeminismo nos evidencian que ni el liberalismo, ni la Iglesia, ni el hombre han sido los enemigos históricos de dicho movimiento. ¿Quién es el siguiente en la lista de falsos enemigos del feminismo? La familia tradicional. Las feministas de tercera o cuarta ola sostienen que la familia patriarcal tradicional está definida por una división muy marcada de los roles de género de sus miembros, en la que se priorizan las necesidades del padre y se ocultan las de la madre hasta el punto de llegar a desconocerlas. Esta premisa, sumada al delirio de que la heterosexualidad es un régimen político y que el acto sexual es siempre violatorio cuando hay un pene, llevó a muchas militantes feministas a aborrecer al matrimonio y a la familia tradicional. Lo cierto es que la propia historia del feminismo refuta este disparate. Si no hubiera sido por un matrimonio tradicional que formó una familia patriarcal tradicional, quizás el sufragio femenino se hubiera retrasado aún más en la historia. Emmeline y Richard Pankhurst fueron dos importantes activistas por el sufragio femenino. Se enamoraron, se casaron y tuvieron muchas hijitas. Las hijitas crecieron y se transformaron también en militantes por el sufragio femenino. Principalmente Christabel Pankhurst, que trabajó durante 15 años por dicho derecho. Christabel, el fruto de una relación tradicional patriarcal que formó una familia patriarcal tradicional. No, la familia tradicional, heterosexual y patriarcal tampoco ha sido precisamente la enemiga del feminismo. La historia, los datos nos demuestran que el feminismo actual le ha declarado la guerra a quienes históricamente han sabido ser sus precursores y sus aliados. Y aquí viene la peor parte. ¿Quién es el aliado del feminismo en la actualidad? ¿Cuál es la ideología que ha cooptado a la militancia feminista y que la ha llevado hacia su molino? La izquierda. Es muy común hoy en día encontrarse en las manifestaciones feministas con banderas comunistas y con premisas socialistas. Pero ¿cómo han tratado históricamente a la mujer estas ideas? En la Unión Soviética, por ejemplo, las mujeres de los disidentes del régimen eran encerradas en campos de concentración junto a sus maridos como si fueran un mero objeto de ellos. No tenían ni siquiera identidad propia, eran condenadas por la sublevación de sus parejas. Agarramos al disidente del régimen, lo encerramos en un campo de trabajo y con él sus cosas. Algunas cosas, un poco de ropa, su mujer. Así trataba la Unión Soviética a las mujeres. En la Bulgaria comunista, en Lovech, en Skravena, se encerraba a las mujeres en campos de trabajo si se querían divorciar, o si se querían vestir provocativamente, o si querían escuchar música del imperialismo. Y se las mataba si violaban la norma diaria del campo de concentración. Había un campo de trabajo que se llamaba la cárcel de la muerte. Creo que con eso digo todo. Se las torturaba, no se les permitía siquiera ir al baño.
Era verdaderamente nefasto lo que hacían los regímenes comunistas, los regímenes de izquierda, con las mujeres. Esto es lo que hace el comunismo, el socialismo, es lo que ha hecho con la mujer históricamente. Y en la actualidad, ¿cómo les va en la actualidad a las mujeres en los países con regímenes de izquierda? El índice de desigualdad en los países de izquierda es del 50%, mientras que en los países con economías más capitalistas es del 13%. Estoy dando datos del índice de libertad económica del Instituto Fraser e indicadores de desigualdad de género que calcula la ONU. Dato, no relato. Continuemos, aquí mismo en la Argentina, el 23 de noviembre de 2016, la izquierda, que dice representar a las mujeres y luchar por las problemáticas de las mujeres, votó en el Congreso a favor de que los violadores tuvieran beneficios, los violadores condenados. Votó en contra de la cárcel efectiva para violadores. Votó en contra del registro para violadores. La jueza de izquierda, en el año 2020, Leticia Lorenzo, famosa por autoproclamarse feminista y escribir sus sentencias en lenguaje inclusivo, excarceló sin ningún tipo de control a un pederasta reincidente, a pesar de las recomendaciones contrarias de la Fiscalía. La legisladora porteña Ofelia Fernández, feminista de izquierda, agitaba tomas en las escuelas, en las que luego se ocultaban y encubrían abusos sexuales para no darle de comer a la derecha. La diputada de izquierda Romina del Pla votó en contra de la penalización del consumo de pornografía infantil. Ella cree que está bien que ese contenido, esos videos en donde se violan niños, se sigan grabando y comercializando y distribuyendo. Y tenemos que creer que este espacio político es el que defiende y representa a las mujeres y a las niñas. Ok. Feminista, tu movimiento nació gracias al liberalismo. Lo plasmó un hombre de la iglesia. Lo militó una monja canonizada. Y le dio voz una familia tradicional. Y vos estás atacando todos estos principios por orden de la ideología que te metió en un campo de concentración por querer ser libre.